Buenos días, un placer estar con ustedes de nuevo, con una entrevista, con una conversación más que entrevista, hoy con el candidato del Partido de Acción Ciudadana, don Carlos Alvarado. Carlos, un placer tenerlo por acá. Un gusto, don Claudio, un placer y un placer estar por aquí. Muchas gracias. Usted, como candidato oficialista, ¿cómo cree que va a recibir el gobierno en la eventualidad de que usted gane las elecciones del 2018? Creo que vamos a tener que actuar de inmediato en la materia económica, en la materia fiscal, eso va a ser ineludible. Vamos a también que recibir el relevo de varias obras que están en proceso. Yo lo que esperaría es agilizar ejecución de obra pública, avanzando como con el tren eléctrico o con ciertas obras de infraestructura en ciernes, y también iniciar y acelerar otros procesos. Yo quiero empezar la administración con una fuerte iniciativa de simplificación de trámites, digitalización y reactivación de la economía. Al tiempo que tenemos que avanzar en lo fiscal, que es algo de lo más imperioso, tenemos que dar muestras de confianza de que podemos acelerar la economía y el crecimiento económico. Esa es un área que me interesa en lo más inmediato, dar señales claras de crecimiento, de agilidad en los temas de obra pública, en los temas de tramitología, al tiempo que resolvemos lo fiscal y vamos lanzando otras iniciativas de mediano aliento, que tiene que ver con la educación, particularmente, la generación de empleo territorial, y otra que es inminente y que poco a poco también tiene que ir dando réditos, todo el tema de combate al crimen organizado y a la inseguridad, que son medidas pero imperiosas. ¿Siente que van a recibir mejor el gobierno después de una administración del PAC o las condiciones son similares a las que les recibió el PAC en el 2014? Ha habido mejoras en algunos indicadores, pero lo crítico, que es lo fiscal, hay que entrar de lleno a resolverlo, y eso será lo crítico, y en eso incluso antes del primer día, ya como presidente electo tendré que tomar determinaciones y dar lineamientos y pedir apoyos para ir encaminando la materia fiscal. Su primer decreto en el Estadio Nacional, si es que es ahí el traspaso como ha sido en los últimos años, va a ser sobre ese tema. ¿Lo ha pensado? No, tenemos varias materias. Una tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con organización del Poder Ejecutivo, materia ética, y para dar señales en temas de austeridad, puede tener que ser un gobierno que también entre generando confianza en que va a ser responsable en materia del gasto. En ese primer decreto no creo que no visualizo uno solo, sino una serie de señales específicas en campos donde tenemos que propiciar avance, pero sobre todo dar confianza a los ciudadanos de que estamos actuando, y dar confianza a los mercados, a nuestros socios, de que Costa Rica está asumiendo la responsabilidad. En ese tema económico se ha criticado mucho en la administración de don Guillermo Solís la toma de decisiones que se pospusieron por 2 años. En campaña electoral lo planteó así, y digamos que desde esa perspectiva cumplió. Era un tema muy delicado, no lo trató a tiempo, pero cumplió con lo que había dicho en campaña, que hasta 2 años posteriores a su administración lo tocaría. Por lo que lo leo a usted ahorita, sus decisiones no van a esperar 2 años, van a ser de inmediato. Ya, desde ya, y por eso apoyamos la implementación de la vía rápida, del 208 bis, para que el tema fiscal se esté discutiendo. No es un tema popular, pero hay que hacerlo, hay que ser responsables con Costa Rica, y nos preocupa porque va a impactar cualquier medida que no se tome ahora, puede impactar a la clase trabajadora, puede impactar a la gente más humilde con los programas sociales, entonces tenemos que tomar decisiones ya. El único equipo que usted ha mostrado o que ha hecho una conferencia para mostrar el nuevo equipo es exactamente el equipo económico. Me imagino que no solamente por la debilidad que se le ha criticado a la administración actual, sino por la misma prioridad que usted está demostrando que le tiene al tema. Llama la atención de que ese equipo económico es un equipo económico conformado por figuras que han pasado por la Unidad Social Cristiana y figuras que han pasado por el movimiento libertario. Le pongo el ejemplo de Edna Camacho y le pongo el ejemplo de don Jorge Guardia. ¿Cambian ellos su visión hacia el Estado, su visión ideológica, porque siempre han sido ultraconservadores en los temas económicos, ambos y otros que están por ahí, o es el PAC el que cambia su visión económica? Ni uno ni otro, nadie está cambiando sus visiones. Lo que tenemos, que es lo más importante, es una hoja de ruta conjunta,
un plan conjunto. Ayer casualmente que nos reuníamos, uno de los principios que teníamos es que para trabajar de manera conjunta había que enfocarnos en lo que nos unía y había que ser flexibles, porque sí, de principio no vamos a negar, no son personas que tengan un pensamiento único, son personas de una diversidad de pensamiento. Don Otón Solís, que nos acompaña también del PAC, don José Francisco Pacheco, doña Epsi Campbell, de la parte del Partido Acción Ciudadana, don Claudio Anzorena, también con don Jorge Guardia, con doña Edna y otras personas. Es un grupo de altísimo expertise técnico, con puntos de vista, pero que hemos acordado un programa. Eso es lo clave, un programa y una hoja de ruta donde hemos llegado a acuerdos importantes en materia de gasto para una administración, en materia de una reforma fiscal, en materia de reactivación económica, generación de empleo y otros campos. Y con esa partitura clara es que un equipo conjunto saca adelante la tarea. Esa es la aspiración, pero no es que nadie ni está moviéndose, ni acomodándose, ni renunciando a sus principios. Pero si la gente lo cambia un poco, no se pueden acomodar, sí están cambiando, pero en buena hora. No, en función de un plan. Si llegan con la rigidez ambos... no, pues, si la gente fuera con posiciones absolutas, o si yo como líder en este momento digo, se hace lo que digo yo y nada más, no habría la capacidad de aglutinar. Y necesitamos esa capacidad, por eso hemos llamado a un gobierno nacional. Y uno podría pensar que lo importante son los acuerdos por Costa Rica. Y en esas figuras, ¿podría haber algunas de esas figuras en un gabinete suyo? Le pregunto porque en el caso de su contrincante, de Fabricio Alvarado, que también presenta el equipo económico, se hacen algunas conjeturas sobre quiénes podrían estar en puestos. La dificultad suya es que presenta esos, pero hay unos que están en el gobierno ahorita que tal vez podrían ser contemplados por usted y por su equipo. Por ejemplo, el caso de Olivier Castro. Olivier Castro en el Banco Central, ¿podría continuar o podría volver Jorge Guardia, que estuvo allá en los 90 en ese puesto, o podría ir Otón Solís a ese puesto? Y le digo Otón Solís porque recuerdo en mi programa Noche sin Tregua, tanto a Otón Solís como a Morales Zapata discutiendo que Otón Solís, cuando arrancó este gobierno, había pedido el Ministerio de Hacienda. Claro, condicionado a no renunciar como diputado. Eso lo dijo Otón aceptando que quería ser ministro de Hacienda, y lo dijo Morales Zapata en esos momentos de choque que tienen ambos, de que sí lo quería, pero lo quería sin renunciar a diputado. Ya no es diputado, podremos ver a Otón Solís como ministro de Hacienda. Hoy yo lo que he planteado es una hoja de ruta, eso es lo más importante, porque lo que ha hecho el equipo de Restauración Nacional y el de don Fabricio es tirar nombres, pero no han dicho para dónde van, no han dicho, no tienen un programa, no han planteado eso, incluso entre ellos hay contradicciones entre sus opiniones. ¿Qué clase de equipo es eso? Pero en el caso suyo la gente podría decir que la ruta es la misma de Luis Guillermo Solís. No, porque ahí está escrita la ruta, la gente la puede leer y ve que hay un cambio sustancial en relación, o hay diferencias en relación a lo que se planteó en esta administración, y hay diferencias importantes, hay otras que pueden ser coincidentes. En relación a la gente que está actualmente en el Ejecutivo, también yo he dicho, es un borrón y cuenta nueva, es decir, no se puede partir de la premisa de que se va a quedar alguien. Vamos a iniciar en eso, de cero, conformando los equipos. Y es posible, sí, hay gente muy talentosa en la que se ha presentado ayer y otra que no se ha presentado ayer por distintas condiciones, algunas personas fuera del país, otras personas que son cercanas, pero por tener algún cargo, no necesariamente jerárquico, pero algún cargo, en fin, no pueden hacer pública su participación. Usted es candidato oficialista y eso, para bien o para mal, tiene que cargar con la administración de don Luis Guillermo Solís. Tal vez sea solamente un detalle, pero ha llamado la atención en algunos espacios de que los colores que usted utiliza en sus vallas, e inclusive ayer en esa conferencia de prensa, son el rojo y azul. Alguno que no esté muy conectado en el tema pensaría que fue Rodolfo Pisa el que puso ayer los colores en los manteles en la mesa. Primero, esa referencia es un intento de separarse un poco del PAC, porque usted también ha pedido mucho que se le juzgue a usted y no por la administración Solís, tratando de desligarse un poco de la administración, lo cual es un tanto difícil, no solamente porque usted va a competencia con el Partido de Acción Ciudadana, sino porque fue ministro de esa administración. ¿Es una simple percepción o es un poco de estrategia? Creo que tiene que ver con que en esta etapa va más allá del PAC y va más allá de Carlos Alvarado. Muchas personas se han
alineado a apoyarnos porque creen en la democracia, no creen en una opción política que abiertamente discrimine a parte de la población. Y mucha gente se ha sumado, más allá del PAC, personas de Liberación Nacional, personas de la Unidad Social Cristiana, personas del Frente Amplio, o personas que no tienen partido, pero han visto en nosotros la opción en este momento. Se ha formado el grupo de Coalición Costa Rica, un grupo que en menos de una semana logró reunir 250,000 personas en redes sociales, pero no es que eso solo quedó ahí. Han logrado hacer grandes reuniones y se han sumado a las que hemos participado, acrecentando mucho el movimiento que nos respalda. Entonces, tiene que ver con entender que como PAC, en este momento es un momento para estar agradecidos, en el sentido de tener el favor del pueblo para estar en una segunda ronda, pero generosos y humildes, entendiendo que no se trata de nosotros, que se trata de un movimiento mucho más amplio, que representa a una Costa Rica que quiere ser inclusiva, de derechos, una Costa Rica moderna, una Costa Rica respetada en el mundo, y hacia eso es a lo que queremos ir. Pero ¿por qué, digamos, en ese equipo económico, en un partido que le dio a usted la adhesión desde el arranque, que inclusive cuando uno ve los números, para diputados tuvo 85,000 votos y para presidente solo 15,000, me refiero al Frente Amplio? Da la impresión de que ya desde la primera ronda una cantidad importante del Frente Amplio lo vio usted con posibilidades de meterse en la segunda ronda y dejó a Edgardo Araya de un lado. En ese marco, ¿por qué no contempló usted, por ejemplo, o no invitó al vicepresidente del partido Frente Amplio, que fuera candidato, el señor, se me fue el nombre, Luis Paulino Vargas? ¿Por qué no lo invitó usted también a ser parte de eso? Porque le pregunto, ¿no habrá un choque también entre esos apoyos, entre el Frente Amplio, que directamente tanto José María Villalta como Edgardo Araya pidieron el voto para usted? Hay que entender que esto se da en el marco de lo que estamos construyendo, que es el Acuerdo Nacional. Con don Rodolfo Pisa y mi persona y nuestros equipos nos hemos sentado y hemos construido un documento de acuerdo que tiene 10 capítulos y tiene más de 95 puntos para llevar a gobierno. Es un acuerdo sólido, una hoja de ruta. Ellos tienen sus puntos, nosotros nuestros puntos en nuestros planes de gobierno, pero ahí hay una convergencia fuerte para una agenda de desarrollo de Costa Rica. Ya con esa partitura clara, con esa guía, podemos sumar equipos para ejecutar esa guía que es de acuerdo común. Ahora, esto se ha hecho con don Rodolfo. Y no está cerrada la puerta, al contrario, está abierta la puerta para construir a partir de esos acuerdos más acuerdos con otros actores para sumar mayorías, y sumar mayorías tanto en la Asamblea Legislativa como en un gabinete que no será un gabinete solamente PAC, que será un gabinete que tendrá miembros de otros partidos políticos. ¿Para qué? Para sacar una hoja de ruta por Costa Rica. Eso es lo que estamos trabajando, porque ahora uno podría invitar a alguien de otra agrupación, pero ¿sobre base de qué? Si la otra agrupación dice, suscribimos, nos adherimos a ese acuerdo, bienvenidos y podremos traer sus representantes y eso estará muy bien, pero la base de un documento claro, que es lo que señalamos que la acera del frente no tiene. Tiene un reclutamiento de personas, pero ¿a partir de qué agenda? Incluso no tienen hoy plan de gobierno, porque dicen que van a presentar un nuevo plan de gobierno y sus representantes se debaten entre si presentar su agenda económica antes o después de las elecciones. En aspectos económicos, algunas de las propuestas de su plan de gobierno no coinciden con ese acuerdo que ahora se está llegando con Rodolfo Pisa. ¿Cuáles? Habían varias planteadas, por ejemplo, los choques con el sector público, de controlar los gastos en el sector público, que era una propuesta fuerte de Edna Camacho, de don Rodolfo Pisa. En nuestro plan de gobierno, su plan de gobierno había una identificación más profunda. No, en nuestro plan de gobierno se dice abiertamente que se reformará el empleo público y el servicio civil. Se plantean, desde nuestro plan de gobierno, antes de este acuerdo, en octubre, se plantean los temas de reformar el empleo público, se plantea el tema de tener evaluación por resultados y los presupuestos por resultados también, esa ejecución. Son temas que tenemos. Diferente es que con el acuerdo sea un punto que se eleve
a tener una parte importante en la discusión. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de la discusión En el fiscal. tema del dólar es otro. En el tema del dólar, el grupo de la academia, donde se Edna Camacho, ha promovido mucho que la relación de la devaluación del colón con respecto al dólar no les gusta lo que ha sucedido en la actual administración, que personalmente a mí me parece que ha hecho una muy buena gestión Olivier Castro, pero a ellos no les gustaba mucho porque sentían que eso venía a golpear al sector exportador, que no le daba las mismas ventajas. Bueno, eso y no ahora es una están posición... con usted y que curiosamente es la misma posición que tiene Gerardo Corrales. No. Y Ahí, que sí, Edna Camacho era la misma posición prácticamente. Hay una gran diferencia ahí en eso. En el caso de Jorge Guardia sí es diferente, sí ha estado muy de acuerdo con la en lo que gestión de tenemos Miguel en Castro. nuestro programa tiene que ver con mantener el sistema de flotación, y si bien se reconoce, yo lo he reconocido, que el Banco Central ha hecho un trabajo bueno, también creemos que puede mejorarse con un poco una mayor transparencia en la forma de intermediación del mercado y un poco más de flexibilidad. Es decir, pensamos que hay un poco de rigidez, creemos que debe haber un poco más de flexibilidad. Cosa distinta es una devaluación en shock, como lo que ha planteado Gerardo Corrales y Fabricio Alvarado, que es un, perdón la expresión, pero es un batacazo a las 500.000 personas que tienen créditos en dólares. Eso es lo que ha planteado estos señores y nosotros no estamos de acuerdo con eso. En nuestro acuerdo, tanto la parte económica, planteamos algunas mejoras a lo que ha venido haciendo el Banco Central, también reconociendo que hay cosas buenas que lo que ha hecho. En ese espacio de los últimos días hemos visto mucho protagonismo de Rodolfo Pisa. ¿Lo ve usted en ese gabinete que decía, negoció algo con él en relación al gabinete? No es algo que esté sobre la mesa o que él haya negociado, lo que hemos hablado mucho del acuerdo y dar gobernabilidad al país. Yo también he dicho, don Rodolfo es una figura de las más destacadas hoy de la política costarricense y con experiencia dirigiendo una de las instituciones más grandes del país como la Caja. Políticamente es el que ha resucitado, llamémosle así, o revivido a la Unidad Social Cristiana a partir de estas últimas 2 elecciones, lo cual demuestra un gran liderazgo, y eventualmente yo me sentiría muy honrado de hacerme acompañar en la administración, porque es una persona de ese talante. Pero también respeto profundamente que él no ha puesto sobre la mesa nada para sí, nada de puestos o cosas así. Hoy su gran interés está en sacar adelante una agenda y sacar adelante el país y proteger mucho valores democráticos y la institucionalidad, no solo nacional, sino el respeto a la institucionalidad del sistema jurídico internacional del que Costa Rica es parte y baluarte, no solo parte, es emblema. Pero actualmente se han dicho cosas como sacarnos de la Corte Interamericana o por el estilo, que han venido en el perjuicio de la imagen del país internacionalmente. Y cuando desde afuera ven que Costa Rica hay un movimiento que tiene ese tipo de connotaciones, eso afecta a nuestra competitividad. Le insisto mucho en el gabinete porque es uno de los grandes temas que se han discutido. La gente ha estado muy preocupada por razones diferentes, pero por los 2 gabinetes. En el de Restauración Nacional porque no le conocen mayor cantidad de profesionales que hayan ejercido en gobierno o que estén que se hayan presentado. Entonces el que le sume a alguna gente le puede dar un valor adicional, y eso es lo que han estado haciendo. En el caso del PAC, la gente lo que quiere es saber quiénes van a continuar, y eso también genera presión para el gabinete. En el caso borrón y cuenta nueva. O sea, la gente, en eso yo le digo, yo adelantaré nombres como ya los he hecho en algunos casos, dando importantes señales de qué elementos tendremos de balance en un gabinete. Pero para el resto yo llamaría a la gente a estar tranquila porque empezamos de cero. No habrá ahí eso de decir, como ya alguien estaba así. No, eso no. Ahora, usted ha dicho en ese borrón y cuenta nueva, en el caso de la Cancillería, usted ha dicho que alguna gente dice que Rodolfo Pisa quería ese puesto, pero desde que usted arrancó dijo que quería una mujer. Entonces ya Rodolfo Pisa está descartado porque no es mujer, evidentemente. Podrá ser Ana Elena Chacón, que para muchos es su impulsora, más que inclusive los mismos Solís, es ella la que para mucha gente le impulsó a usted para que fuera el candidato y tuvo el apoyo de ella, de su hija. ¿Podría ser Ana Elena Chacón una posibilidad de canciller de la República, pensando en que usted
quiere una mujer y que ella fue una de sus impulsoras de su candidatura. Bueno, ella tiene grandes condiciones, pero yo pensaría en alguien que tenga más expertise en el área de la diplomacia y las relaciones internacionales. Doña Elena es del área de las relaciones internacionales, pero ha ejercido más en otros campos, entonces buscaría a alguien que tenga más expertise en la carrera diplomática. El tema de economía, sí, entonces los dos candidatos sacan sus equipos económicos, pero hay un tema que es súper delicado, inclusive hoy en algún medio de comunicación se hacía mucha referencia en el Diario Extra sobre la cantidad de gente que se está liberando de las cárceles, y eso es un tema que ha golpeado mucho a la actual administración. Ya Fabricio Alvarado dio algunos nombres, 4 o 5 nombres en relación a la gente que podría estar en seguridad. ¿Va a buscar usted, así como buscó el empate en el equipo económico, va a darnos de aquí a lo que resta de la campaña el equipo de seguridad? Creo que lo que vamos a dar de aquí a la campaña es mucho debate y presentarnos, porque no hay que perder de vista que en las últimas 2 semanas don Fabricio ha cancelado 6 debates. Entonces él, yo creo que está buscando llenar esos vacíos con otra gente, pero no se está presentando él a debatir. Él a debatir conmigo directamente. Ayer me preguntaban que si mis equipos económicos estarían dispuestos a debatir con los de ellos. Y sí, por supuesto, pero la verdadera pregunta es que si él quiere debatir conmigo. Esa es la verdadera pregunta. Porque lo que estamos votando es por un presidente, por alguien que lidere esos equipos y alguien que saque al país adelante. Pero yo creo que entonces, más que no presentarse a debatir, eso es lo que hay que hacer, debatir frente a los costarricenses y llevar también las propuestas que queremos tener en materia de seguridad y de empleo, porque resulta muy sencillo, como lo han hecho, presentar gente, pero gente sin propuestas. Entonces es un cúmulo de personas que no sabemos qué van a ir a ejecutar de manera concreta. Sigamos hablando de gabinete. Solo un nombre ha dado usted de gabinete, André Garnier, y es un ministro inventado, no existe ese ministerio. Usted sabe bien que ante la Ley General de Administración Pública son 17 ministerios taxativamente. Inclusive el fundador de su partido, Otón Solís, propuso hasta un proyecto en la Asamblea Legislativa que se llama cerrar, que era cerrar y quitar mucha grasa en muchas instituciones públicas. El nombrar a André Garnier como ministro de coordinación con el sector privado, algo que es un eje transversal y que deberían hacer todos los ministros, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué crear ese ministerio? Es para complacer un poco al sector privado que se ve, que ve con disgusto al PAC en una continuidad de gobierno. No, hombre, yo lo veo como particularmente como algo positivísimo. Don Andrés es una persona de muchísimo prestigio y nos ayudaría a facilitar condiciones, por ejemplo, en nuestro programa de generación de empleo territorial. El empleo lo genera el sector privado, pero necesita condiciones. Hay que trabajar lo público y lo privado de manera conjunta para generar empleo, sobre todo en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en la zona de Los Santos, en Pérez Celedón, en Puriscal, en las zonas donde estamos necesitando generar más empleos. Entonces, el que haya alguien del sector privado ayudando en esas coordinaciones, o como la mejora del INAH que necesitamos hacer, o como la reducción de trámites que más detienen al sector privado, es una forma de llevar confianza y llevar eficiencia. Entonces yo en eso me siento muy complacido con la presencia de... ¿Y la relación con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Economía? Yo he identificado que son que oficialmente son los directores de sectores. No hay un choque ahí de poner a competir o hacer un sector bicéfalo, no solamente con los ministros que siempre han existido, sino meterle ahora el ministro de coordinación con el sector privado. No, porque he visualizado una estructuración de gobierno con coordinación estratégica y con ejecutores. La realidad es que hoy un ministro o una ministra dentro de una institución generalmente queda atrapado o tiene mucha carga de la parte burocrática administrativa de ese ministerio y tiene que robar tiempo a su agenda para las materias más estratégicas, porque tenemos ministerios de muchísimos volúmenes de trabajo y no tan asertivamente diseñados. Yo lo que he diseñado es áreas estratégicas de gobierno donde queremos tener resultados, que depende mucho de la coordinación, el seguimiento y la ejecución, y líneas directas a los ministerios específicos que deben ejecutar muchas de esas cosas a partir de la burocracia. Entonces no veo una duplicidad, sino más bien un complemento para la coordinación. Usted es realmente el primer candidato, podríamos decir, puro del Partido de Acción Ciudadana. Otón Solís venía de Liberación Nacional,
fundador del partido, y Luis Guillermo Solís no es fundador, también viene de Liberación Nacional y es el que logra ser presidente de la República. Su relación con ambos, uno podría decir, usted me corrige, sí que el primero fue como su padre ideológico, don Otón Solís, pero el único que ha sido en 2 ocasiones jefe suyo ha sido Luis Guillermo Solís, tanto cuando estaban en Panamá, Luis Guillermo en un organismo internacional y usted colaborando con él en ese mismo organismo. Y después, no, coexistíamos, pero vivimos en Panamá, pero él estaba en un organismo y yo trabajaba en una empresa privada, ahí no teníamos. Y el otro caso es en gobierno. La gente se pregunta a quién le va a hacer caso usted o cuál línea va a seguir usted de ambos y va a tener el conflicto de oír 2 pajaritos, como decían en el Frente Amplio en un anuncio. Yo en eso tengo clarísimo la línea que voy a seguir y seguiré la línea de solo una persona, la línea de Carlos Alvarado. Esa es la línea que yo voy a seguir. Don Otón le tengo un gran afecto, me aconseja, es una persona con la que tengo el gusto de no solo también haber sido mi jefe cuando fue líder del partido, y lo conozco desde hace mucho tiempo, igual don Luis Guillermo, que fue mi jefe tanto en la campaña que se ganó como presidente, pero yo tengo muy claro que mi rol hoy es otro y ciertamente mi rol hoy no es obedecerles, pero sí escucharles, ese es mi rol. En esa misma pero línea, a la larga la línea será de una única persona, es la línea de Carlos Alvarado. Usted ha vivido en esta administración y lo ha visto, las grandes dificultades que ha tenido el presidente Solís para una fracción muy pequeña de 13 diputados. Inclusive nunca la logró reunir en Casa Presidencial, nunca. Los 13 diputados pudieron estar ahí. Usted va a tener una fracción mucho más pequeña, solo 10 diputados. ¿Qué diferente haría usted desde Casa Presidencial, no solamente para que con esa pequeña fracción la relación sea diferente, sino para que la relación que ha sido muy criticada por todos los partidos, el mismo Rodolfo Pisa, la misma gente de la unidad que hoy le apoya, criticaron en mucho la relación entre el Ministerio de la Presidencia, entre el presidente Solís, para acuerdos como el tema del déficit fiscal y demás, con las fracciones en la Asamblea Legislativa. ¿Qué haría Carlos Alvarado diferente a lo que se ha hecho hasta la fecha? Ya lo estamos haciendo, las diferencias. Nuestra fracción de 10 ya tiene reuniones periódicas y en mi agenda estará siempre, semanalmente, tener el contacto con la fracción del PAC, la fracción oficialista. Pero además de eso, trabajamos ya, por eso un acuerdo nacional con don Rodolfo Pisa para tener un vínculo cercano con su fracción legislativa en la Asamblea Legislativa, la fracción del PUSC. Entonces ahí tenemos otro núcleo de trabajo y cercanía que estamos trabajando. El Frente Amplio manifestó la que nos dará ese apoyo de cara a esta elección. No tenemos un documento en eso, ellos hicieron eso de mutuo propio y yo lo agradezco profundamente. Creo que leen la importancia democrática de votar por el PAC en esta parte del proceso, pero también con ellos se podrá abrir un espacio de diálogo en materia programática, lo que nos permitiría seguir construyendo y muy probablemente pasada la elección, pasada el 1 de abril, teniendo el favor del pueblo, como así lo pedimos en la votación del 1 de abril, tener acercamientos con otra fracción, la de Liberación Nacional, la misma fracción de Restauración Nacional. ¿Para qué? Para tener un relacionamiento amplio que nos dé gobernabilidad. Lo que queremos con nuestros acuerdos con el acuerdo nacional es tener fluidez, que las cosas pasen tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y eso es a lo que aspiramos. Entonces, si uno lo contrasta con lo que pasó en los últimos 4 años, desde ya estamos trabajando las condiciones para que sea diferente, para que sea ágil, para que las cosas se muevan y ocurran. La bandera que levantó siempre su partido Acción Ciudadana fue reconocida como la bandera de la ética y de la moral, un discurso muy apropiado en un momento donde la gente criticaba mucho lo que tanto la Unidad como Liberación habían ejercido desde gobierno. Había una gran ilusión sobre hacer las cosas diferentes. Hoy la corrupción permea totalmente la administración de don Luis Guillermo Solís. El caso del cementazo es el caso gordo, digamos, de esa corrupción. Hay otros casos más pequeños y en ese marco, aunque usted no sea totalmente el responsable o no tiene ninguna responsabilidad, más bien correctamente, no tiene ninguna responsabilidad sobre el tema, su partido sí lo tiene. Y esa bandera que usted trata hoy de enarbolar, de la moral, la ética, no es vista como tal. La gente tiene grandes críticas. Inclusive el día de ayer, el mismo Otón Solís dice que todo lo que se generó alrededor del cemento venía planeado de Casa Presidencial porque había un gran interés de hacer un gran negocio.
O sea, el Partido Acción Ciudadana no puede hoy levantar con Carlos Alvarado, a lo mejor sí lo puede hacer con todo criterio, pero el Partido Acción Ciudadana ante la comunidad no puede levantar esa bandera de la moral y la ética. La puede levantar en la medida que el mismo Otón Solís, siendo fundador del PAC, y el partido han sido críticos del gobierno en esta materia. O sea, hay dos PAC. Hay un PAC que está en gobierno y hay un PAC que está en campaña y en partido. Son un único partido, pero no tiene... Pero pregunto porque en gobierno siempre se habló de 2 o 3 PACs gobernando si cuando no había campaña. Si el gobierno comete en esto faltas en casos por omisión, el partido está llamado a señalarlo y a denunciarlo o a criticarlo públicamente. Ese es el rol del partido. El problema real sería que el partido más bien tome una actitud de tapar, de ocultar, de defender, de desviar, y eso no es lo que ha hecho el PAC. El PAC ha señalado con claridad, tanto desde mi figura como candidato, tanto desde don Otón Solís y diputados en la Asamblea Legislativa, la misma Asamblea Nacional del partido o las autoridades del partido han sido críticas. El problema que no nos permitiría levantar la bandera de la ética sería habernos quedado callados por conveniencia, y no hicimos eso. Optamos por ser críticos, optamos por hacer señalamientos concretos. El tema de la ética no significa que se sea infalible. El tema de la ética significa que se tienen estándares y se respetan estándares, y una vez que personas fallan con esos estándares, se aplican las normas que se han contemplado. Yo he pedido que mi gobierno tenga garantes éticos, en los cuales está don Otón Solís, está don Rigoberto Carazo, está doña Margarita Penón, está José Manuel Arroyo, el ex magistrado. ¿Para qué? Para que con ese prestigio haya ojos puestos en el gobierno, y cuando haya elementos de duda pueda haber señalamientos específicos para corregir. Interesante esos nombres que usted dice, de esos 4 nombres que dice, 3 de esos nombres fueron utilizados por Luis Guillermo Solís en campaña electoral, y cuando decía tenemos el mejor gobierno, salía la señora Penón, salía el señor Carazo, salía Otón Solís en las fotos, y al final de cuentas ninguno fue contemplado para ser parte del gabinete cuando él lo decía. Usted solo los va a tener como un grupo de ángeles o de santos para que le critiquen o para que le orienten, o también los va a tener dentro de su gobierno. Hoy, lo que hoy es un hecho fehaciente es que serán garantes éticos, lo que no significa que después no puedan ocupar otro cargo, pero eso no ha sido definido, no ha sido planteado. Lo que hoy es una realidad, y se le puede decir a la gente con claridad, es que estarán ahí velando por que se actúe de la manera correcta. Eventualmente sí, no descarto que podrían tener otros roles, pero eso no se ha conversado. Hoy estamos, 1, preocupados por los programas, por lo que vamos a hacer de gobierno; 2, preocupados por hablar con los costarricenses para ganar esta elección. Hay gente que se preocupa mucho por los grupos evangélicos a lo interno del Partido Restauración Nacional y el poder que puedan tener, pero también paralelamente, porque así se polarizó y hasta se volvió un referéndum, la primera ronda electoral, por un solo tema. También hay gente que se preocupa mucho de la influencia de los grupos LGTBI, que tienen un gran lobby, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en su posible gobierno. ¿Cómo hacemos la lectura a los costarricenses de esa fortaleza que puedan tener sus grupos, que en algunos espacios tienen choques con algunos temas que se plantean a nivel nacional, sobre temas de una moral tal vez anticuada, muy conservadora, pero que sigue siendo importante en la sociedad costarricense? Yo eso lo pondría en 2 dimensiones. Hay libertad religiosa en Costa Rica y hay grupos importantes de la sociedad evangélicos que profesan su religión, y que esa libertad religiosa debe ser protegida, y eso es muy importante. Hay grupos muy importantes en Costa Rica de la población LGTBI que tienen derechos y muchas veces son discriminados y maltratados. Y ojo que ambos grupos muchas veces son discriminados y maltratados. Bueno, los evangélicos por eso buscaron en algún momento representación legislativa. Un gobierno tiene que gobernar para todas las personas, tutelando esos derechos, con religión protegiendo o sin religión. los derechos. Lo que no debe ocurrir es que ya sea algún interés particular del liderazgo evangélico procure meter la parte religiosa en la parte política. Eso es lo que no creemos que debe pasar. Ni tampoco debe estar por encima un interés particular
de la población LGTBI más allá de la tutela de derechos, de los derechos de esta población. Defenderemos los derechos y la inclusión de todas y todas las personas, pero sí no creemos que deba meterse la política, la religión con la política, ni creemos que deba tutelarse los derechos solo de un grupo en particular. Creo que así como debe entenderse el gobierno de la República, un presidente, yo como presidente, aspiro a gobernar para todas y para todos, sin distingo de esas etiquetas a la larga. Eso puede identificar algunos de los orígenes de las personas, sus creencias, sus valores, pero el presidente de Costa Rica debe ser presidente para todas y para todos. Y eso es lo que yo aspiro a hacer. En ese campo que hablábamos antes de la ética y la moral, cuando uno ve la primera ronda electoral del 2014, con el PAC ganando la primera ronda con 630.000, 40.000 votos, no recuerdo no preciso el monto, pero ahora en segunda ronda pasando con 465.000, hay una sustancial disminución de los paquianos, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Hay unas que va de los 150, 170.000 votos menos en primera ronda para usted, que es lo que tuvo Guillermo Solís. Y también cuando lo compara con el caso de Fabricio Alvarado, encuentra que Fabricio Alvarado le sacó 72.500 votos, que es una cantidad significativa. Y por otro lado veo su publicidad y hay algunos comerciales muy relacionados, muchos ahora, con la familia, que yo podría quitarle la voz suya o la voz de Fabricio y ese anuncio, ese comercial de la familia podría aplicarse para los dos hoy en día. ¿Por qué ese giro? Una cosa que nos dimos cuenta es que había muchos mitos construidos a partir de esta polarización del discurso. Yo particularmente hacía política buscando posicionar mis ideas, pero por ejemplo mucha gente no sabía que yo era una persona casada, no sabía que yo he sido formado como católico, básicamente... ¿Estudiaste en el Colegio San Francisco? Un colegio franciscano. Sí. No sabía que tengo hermanos, que mis papás están casados después de más de 40 y tantos años de conocerse, que tengo un hijo. Identificamos que mucha gente partía de ciertos prejuicios, y los pongo así, la gente decía... ¿Pero quién no sabía que estabas casado? Sí sabía. La ciudadanía en general, porque se empezaron, o sea, que era soltero. Se decían cosas de o uno que no estabas casado por la iglesia. O que uno era ateo. Eso andaban profiriendo ese tipo de cosas. No, te pregunto porque Guillermo Solís no estuvo casado y llegó a ser presidente, no está casado. No, y de acuerdo. Vive en unión libre, pero entonces ¿te preocupaba ese tema? No, pero la gente desconocía cosas de mí, desconocía eso, pero también porque se proferían o se decían cosas falsas, como que yo era ateo, como que yo era comunista. Entonces les encantaba decir, ya es que Carlos Alvarado es comunista, cuando yo trabajaba en la empresa privada, cuando yo soy demócrata convencido, creo en el principio de mayoría, creo en la empresa privada y la propiedad privada, pero ese tipo de mitos se lanzan y eso genera. Entonces nos dimos cuenta que nos preocupamos mucho por presentar las propuestas, ideas, pero la gente tal vez no conocía dimensiones de mi vida particular que para alguna gente son importantes. Y sí, soy un hombre de familia, soy un hombre casado, tengo una formación franciscana, aunque no ando, pues yo no procuro no hacer política diciendo o usando eso que son de mi formación más de mis principios. Y bueno, creo que eso es una forma también de que el electorado me conociera en una dimensión que no me conocía. Vamos a ir a un corte para seguir conversando con Carlos Alvarado y para leer algunos de los WhatsApp que entran al teléfono asignado para tales efectos, y continuamos con esta conversación. Regresamos con nuestra conversación con don Carlos Alvarado y del Partido Acción Ciudadana, candidato a la presidencia 2018-2022. Vamos a revisar algunos WhatsApp que nos han enviado ustedes y que son preguntas o consultas para el señor candidato. Bueno, esta, no sé si quieres ampliarla. Preguntarle por qué cambió los colores de la bandera. Me imagino que es en relación a lo que te pregunté yo antes. No, la bandera del PAC sigue siendo la misma, pero la convocatoria es diferente. La convocatoria es a toda la ciudadanía apoyarnos para el 1 de abril. Aquí tenemos otra que dice: buenos días, mi pregunta para el señor Carlos Alvarado.
es qué piensa en cuanto al tema de Uber. ¿Van a dejar de darnos cacería? ¿Van a dejarnos de trabajar sin miedo? ¿Van a regular las APP para poder seguir trabajando honradamente? Básicamente el resto son comentarios sobre lo mismo. No, enviaremos, bueno, yo propiciaré como presidente la regulación de las plataformas tecnológicas que tienen que ver con transporte, con turismo, con otros, porque hoy no están reguladas. Entonces eso le corresponde a la Asamblea Legislativa hacer la regulación del caso, pero sí impulsaré que eso se dé. Pregunta de otro televidente. Yo he escuchado, visto, he investigado todos los temas de los derechos humanos. Parece que se han tergiversado los derechos humanos y se han centrado en algunos temas, lo cual salen de los derechos reales y se han reinterpretado para ajustarlo a ciertas agendas, las cuales llevan una temática en beneficio de algunas grandes compañías y muy grandes intereses políticos y económicos. ¿Qué tan enterado está usted de ese tema? ¿Son los derechos humanos variables o reinterpretables según su época? No, los derechos variables son unos. Y es un conjunto de derechos, no hay un único derecho humano, es un conjunto de derechos que va desde el derecho a la salud, la libertad de expresión, la libertad de credo, en fin, la libre determinación. Es un compendio, es una ética que se ha planteado la humanidad de una manera neutra en cuanto al punto de vista de creencia religiosa, pero más bien auspiciando la creencia religiosa, pero es una ética universal para la mejor convivencia y procurar que las personas puedan procurar la felicidad a su vez. Entonces, creo que en ese marco hay que entenderlo. Otra consulta, ¿existe alguna propuesta para los diques de Cartago, tomando en cuenta que es Reserva Nacional Forestal, contiene poblaciones en precarios, el caso natural del actual ferrocarril, el paso natural del actual ferrocarril y el futuro tren rápido eléctrico? En el tema de los diques, sí, es un asentamiento que tenemos que trabajar, es un asentamiento consolidado, incluso parte está en terrenos del MOP. Hay que trabajar desde la propia comunidad, con la misma comunidad de Cartago, con la municipalidad, para hacer la transformación de ese entorno. Yo veo muy difícil, casi que no se debería hacer eso, una relocalización, pero entonces hay que trabajar con lo que está ahí para hacer un mejoramiento. ¿Y ahí qué podemos hablar? Podemos hablar de los bonos comunitarios para mejorar los entornos, podemos pensar en los bonos comunales, o más bien los bonos de vivienda, pero no para construir necesariamente unidades individuales, sino para construir más, construir en vertical y tener áreas verdes, eso es decir, un mejoramiento integral que es la tendencia que existe en este momento. Se rompería totalmente con el actual Ministerio de la Vivienda, que ha sido bastante ineficaz en esos desarrollos. Yo lo que planteo en nuestro plan es un plan directo de transformación de precarios, mucho trabajo con los bonos comunales y hay que buscar el financiamiento para ampliar su alcance, que es limitado por el presupuesto del Ministerio de Vivienda el día de hoy, pero sí un énfasis muy grande en las comunidades de consolidados que están requiriendo mejora en la vivienda. Buenos días, señor Alvarado. ¿Qué va a hacer con la migración, con las personas extranjeras con permisos de trabajo? Bueno, eso depende qué vamos a hacer en qué dimensión. Uno, Costa Rica necesita en parte importante del trabajo migrante para la parte agrícola, para parte de seguridad privada, para parte de la construcción, del servicio doméstico. Entonces, para eso necesitamos una migración ordenada, segura, pero también necesitamos tener la fortaleza de migración para controlar el ingreso de aquellas personas que no deseamos que lleguen al país. Entonces es un juego en el que nuestra migración tiene que tener las herramientas, la agilidad para saber cómo pasar a las personas que vienen a contribuir en el desarrollo productivo del país, turismo, jubilación, y cómo identificar y detener a aquellas personas que no queremos del todo que lleguen al país. Si tenía un programa tan sólido, ¿cómo va a cambiar el IVA del 16 al 13? ¿Cómo va a financiar ese 3% ahora? Bueno, yo nunca planteé el 16, hay que decirlo. Yo planteé el tema del 15, porque creemos que hay que darle solución a Entonces, la parte ¿cómo fiscal. va a financiar ese 2? No, para contestarle. No, es para aclarar el punto categóricamente. En ese tema, es un tema también de realismo político y mi posición es para dar una realidad o una solución real al tema fiscal, lo deseable desde mi punto de vista es ir un 15 y un 15 con devolución para no afectar a la gente más humilde. Hoy, a partir del contexto legislativo,
no veo las condiciones para avanzar al 15, no las veo, sino las permanecer en el 13. Pero diciendo eso claramente a los costarricenses, también hay que decirles, hay que seguir entonces con la discusión fiscal, porque falta todavía parte de esa solución. ¿Cómo piensa ganar votos de las personas descontentas con su partido? Los que usan en redes sociales el PAC Nunca Más. Plantear nuestras propuestas con claridad, señalar nuestros errores con claridad, hacer por eso un llamado que no es solamente a las personas del PAC, es un llamado mucho más abierto. Hemos incorporado también personas y en el gobierno nacional a ese llamado, haciendo entender que el próximo no será un gobierno exclusivamente del PAC, el próximo será un gobierno nacional, que incluirá personas en el PAC, partiendo por su presidente, pero también tendrá personas de otras agrupaciones políticas para sacar una agenda conjunta. Entonces, no será, como dicen, un gobierno químicamente puro PAC, tendrá elementos de otros partidos o personas que no tienen partido político, pero con un objetivo claro, sacar a Costa Rica adelante. Esta es pregunta mía ahora, que nos preguntaban eso, que te preguntaban eso. ¿Te aprovechas de las de WhatsApp? Sí, para hacer otras. Las muchachas Obregón y los muchachos que rayaron muchas obras y muchas iglesias y demás, estaban muy identificadas con el partido Acción Ciudadana. Pero de la misma forma que yo he llamado que han habido torquemadas del lado de Fabricio Alvarado, hay mucho Robespierre del lado suyo. ¿No cree usted que es importante hacer un llamado? Porque yo a los dos los conozco, Carlos, y ninguno de ustedes estaría promoviendo ese tipo de actos, pero sí es importante llamar la atención, porque me da la impresión de que hay algunos muy fanáticos, seguidores de ambos, que olvidan esa visión nacional. Nosotros hemos hecho un llamado profundo al respeto y hemos hecho también, y hemos condenado aquellos actos que nos parecen inapropiados desde todo punto de vista. Creo que es normal que cuando hay apoyos en una elección hay un centro amplio de personas que apoyan a uno u otro, pero siempre hay sectores un poco más que se van a extremos, que asumen de una manera más, con medidas que no son las mejores, este tipo de procesos. Eso hay que señalarlo y no hay que auspiciarlo. Y yo más bien procuro en toda intervención buscar esa unidad, porque ganando la elección uno no va a gobernar para quienes votaron por uno. Uno va a gobernar y tiene que gobernar para todas y todos. Entonces sí, el llamado es a una unidad. Se dice por acá también un televidente de que se apuesta mucho por el turismo, por los servicios, y que no hablan los candidatos del sector agrícola. No, porque que es un sector importante y que está muy desamparado. Nuestra propuesta es uno de los sectores a que mayor interés se le da. Yo me he reunido con numerosas organizaciones de agricultores, me he manifestado en no avanzar a la adhesión de la Alianza del Pacífico casualmente para proteger al sector agropecuario y en un próximo gobierno tener un fomento importante de la actividad agropecuaria para generar empleo y generar empleo en la zona rural principalmente, bienestar. Entonces sí tengamos una vocación y un capítulo en nuestro plan de gobierno muy dedicado al tema del sector agropecuario. Ya que usted habla, don Carlos Alvarado, sobre los derechos de las personas, ¿qué pasa con los derechos de los animales? Tenemos en nuestro plan también las propuestas en el tema de bienestar animal, que va mucho de la mano de profundizar lo que se hizo en esta administración del PAC, no solo aprobando la ley de bienestar animal. Lo que corresponde ahora también en esta materia es capacitar a los órganos que tienen que hacerla velar, es decir, capacitar en materia de las fiscalías, a jueces, dotar de recursos y capacitar a órganos como SENASA, todo lo que tiene que ver en el Ministerio de Salud con el tema animal y en fin, para que de verdad se tutelen lo que se comprometió y lo que se aprobó en esa ley. Ezequiel Villanueva dice, ¿por qué no hay empresas que puedan competir en el tema de combustibles con Recope? ¿Qué va a hacer usted con Recope? Uno, lo que queremos es reducir nuestro consumo de combustibles fósiles para transicionar hacia energías limpias. Ese es el objetivo, porque son más baratas, porque reducen nuestras emisiones, porque hacen al país más competitivo. Entonces,
el hecho de que haya un monopolio en el tema de combustibles nos permite incentivar la reducción del consumo de gasolina y diésel. Si nosotros abrimos el monopolio y va a haber competencia, la competencia lo que va a querer es que consumamos más petróleo, que consumamos más diésel y más combustible, y eso va en contra de las metas de reducción de las emisiones y la meta de la carbono neutralidad. Lo que necesitamos es modernizar la institución, usar biocombustibles y transicionar principalmente nuestro transporte hacia transporte eléctrico, que es más barato, y también tener un tren eléctrico, que eso reduce el uso del vehículo privado de gasolina, en fin, toda una serie de medidas en esa dirección, porque esa es la dirección del futuro. Quieren apartar a Dios de la política, y qué va a pasar con los indigentes que solo les llega ayuda de gente movida por el amor a Dios, porque son los únicos que realmente se preocupan si comen o no. Yo creo que Dios no va a estar apartado del corazón de las personas, no tiene por qué estarlo. Puede estar en el corazón de la política a partir de los principios y los valores de las personas, y en eso no hay un intento de que no sea así. Lo que no se vale es usar la religión para hacer política. Eso es lo que no se vale, y en eso es lo que estamos en contra, y combinar ambas cosas. Pero un buen ejemplo es cómo a partir de los valores y los principios se puede trabajar, como yo lo he conocido a partir de Limas, con las personas en situación de calle, en las cuales muchas organizaciones religiosas tienen un gran apoyo para mejorar la condición de estas personas. ¿Y por qué? Por un principio que es clave y que yo creo que todos debemos compartir, que es el amor al prójimo. ¿Qué plan tiene para los mayores de 50 años que no consiguen trabajo? Julio Jiménez. Hay una enorme preocupación. Ayer que estaba casualmente en el parque frente al Correo y al Club Unión, que atendía esas preguntas, mucha gente me preguntaba eso, y sí, lo que necesitamos es generar incentivos, sea para el emprendedurismo, sea para la recapacitación, o sea para incentivos para contratación de las personas mayores de 45, de 50 años. Mucha gente lo que alega es que después de esa edad ya nadie lo contrata. Tenemos que generar incentivos como, bueno, elevemos la empleabilidad, enseñémosle un nuevo oficio a esas personas. Es legislar en beneficio propio. ¿Qué cosa? Buscar trabajo para los de 50, en el caso tuyo de 38 años es legislar en beneficio propio. Todos tenemos que llegar ahí en algún momento. Don Carlos, ¿qué tiene planeado para hacer en temas de deportes, recreación y cultura? La Política Nacional de Deporte. Casualmente ayer que estábamos en un programa hablábamos de que se puede hablar mucho, pero mientras siga desarticulado los juegos nacionales, de los juegos universitarios, de los juegos estudiantiles, por ejemplo, tienen todas distintas disciplinas. No se puede hacer un proceso de construcción de un deporte. Mientras no tengamos los suficientes profesores de educación física en el MEP, o no tengamos la infraestructura adecuada en los colegios y los liceos, mientras el ICODER no tenga una relación fluida con el Comité Olímpico, y mientras todo eso no esté articulado con una única lógica, difícilmente saldremos adelante. Hoy cada quien hace según su mejor entender. Necesitamos que las justas de intercolegiales, las universitarias, las justas cantonales o de los juegos nacionales tengan una coherencia con el ciclo olímpico, con el ciclo de Juegos Centroamericanos, para así ser consistentes e ir creciendo y ganar más medallas, formar talentos. La única motivación para financiar a alguien no puede ser que gane una medalla de manera inmediata. Mucho talento joven hay que irlo preparando para que cuando ya está maduro sea una verdadera joya del deporte nacional. Y también no olvidar que tenemos la parte de deporte de alto rendimiento y la parte recreativa. ¿Por qué? Porque también necesitamos el deporte para salud mental, para los temas de la salud en general, combatir la obesidad, combatir muchas enfermedades que estamos teniendo por el sedentarismo. ¿Quería usted para las pensiones de hambre de los ancianos? Y yo le agregaría, porque Carlos Roberto Loría ha sido muy crítico de su movimiento, que ahí es donde están los mayores pensionados de lujo. ¿Qué haría con los pensionados de lujo? Los pensionados de lujo, nosotros hemos avanzado en el recorte de las pensiones de lujo en este gobierno y se han hecho medidas importantes, y una está pendiente, que está en consulta, o la Sala Constitucional la tiene en su escritorio, que es definitivamente poner un tope a las pensiones de lujo. Eso está en estudio de los magistrados. Yo he puesto un recurso para que eso se resuelva con prontitud, y siendo presidente, como jefe de Estado, pediría
de una forma respetuosa y vehemente a la Sala Cuarta que se pronuncie de una vez en eso para finalmente poner tope a las pensiones de lujo. Y resolviendo temas del ingreso público, podremos financiar ya sea ampliación en las pensiones o actualización en las pensiones de los adultos mayores de otros regímenes, que hoy no se hace porque necesitamos resolver los temas fiscales y del gobierno central y de la caja, porque aumentando las pensiones sin que sea una forma sostenible, podemos debilitar la sostenibilidad financiera de la caja. Entonces necesitamos resolver problemas como el fiscal o como el de mayor recaudación en la caja para poder hacer esos aumentos. Un buen amigo, Adolfo Cervantes, hace una muy buena pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre las grandes deudas con las tarjetas de crédito que tiene la clase media? Yo le agregaría hasta la media baja. ¿Qué se haría, Carlos? Y le agrego esto, porque efectivamente eso es un negocio de los bancos privados e inclusive de los bancos públicos para estafar con intereses altísimos a los costarricenses. ¿Qué haría, Carlos? Nuestro plan de gobierno tiene la regulación de la tasa de usura a partir de medidas administrativas, es decir, que no se cobren tasas que sean ruinosas para la gente. También los bancos públicos deben de reducir los costos de los intereses de las tarjetas de crédito y competir a la baja para forzar que con eso no se golpee a los costarricenses. Cuando se contrae un crédito hay dos responsables o una deuda. Está el responsable de quien lo contrae, pero también es responsable quien presta, porque a partir del estudio sabe realmente la capacidad de pago de aquella persona. Y es que hay algo, Carlos, que no se está midiendo, que es la deuda privada de este país en tarjetas de crédito. Es enorme. Eso es enorme y es una bomba de tiempo. Tiene a la gente asfixiada en muchos campos, entonces sí, es una materia en la que tenemos que, y en la que yo estoy completamente comprometido. Cerremos con esta. ¿Cómo impulsará la enseñanza del inglés en educación pública, en especial en las zonas rurales, que es donde más carencia existe de trabajo y más? Y hay muchas más, pero cerremos con esa. Porque tenemos que acelerar la capacitación docente. El 80% de nuestros educadores se educan en universidades privadas. Hay que trabajar con las universidades privadas también para elevar los niveles. Tenemos que mejorar el expertise de nuestros docentes de inglés actual. Tenemos que, vía convenios de intercambio, por ejemplo, con la Embajada de los Estados Unidos, con quienes hemos conversado y hay una gran anuencia, traer profesores a que capaciten otros profesores para acelerar el multilingüismo en Costa Rica, pero eso es un objetivo país, nos haría muchísimo más competitivos y daría muchísimas más fuentes de trabajo a los costarricenses. 20 segundos para un cierre. Es importante votar el 1 de abril, nos estamos jugando mucho en Costa Rica. Costa Rica es un país democrático, de paz, de respeto a los derechos humanos, que tiene un estándar internacional, que es un baluarte moral en el Concierto de las Naciones y debe permanecer así. Y tenemos una oportunidad de ser un país todavía más desarrollado, pero tiene que ser un gobierno que gobierne para todas y todos, no un gobierno que tenga ciudadanos de una categoría y otra categoría, o familias de una categoría y de otra categoría. Un gobierno democrático, un gobierno nacional que incluya personas de distintos partidos políticos con una hoja de ruta clara y saque el país adelante en empleo, en educación, en reducir las presas, en reducir la inseguridad ciudadana. Eso es lo que le planteamos a los costarricenses y para eso les pedimos su voto el 1 de abril. Muchas gracias, Carlos Alvarado. Gusto, Claudio. Y sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos dos conversatorios, el del martes y el de hoy, le hayan servido para tomar una decisión acertada sobre el presidente 2018-2022. Un abrazo, gracias. Bonito.